Aló. Hola, Lina. Hola, Facundo, Daniel, Lucía, Silvia. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Hola, Marta está pidiendo que le pasen el link. Dale. Hola, Silvia. Hola. Día. Hola, ¿cómo va? Hola, Silvia Relix. Ah, ¿qué tal Belgium? Órale. Estás sin cámara, Lucía. Ah, porque, a ver, momento. Ahí estoy. Vení, Hola. No, déjame que me... Ahí se van conectando a poco, vamos a esperar unos minutos. Y yo tengo que informar algo cuando Sí, sí. me dejen. Hola, Ali. Hola, Juan. Hola a todos. Hola. Hola, Daniela, que acá saluda por el chat. Hola, Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola. Qué poder de convocatoria que tenés, Melissa, ¿eh? Vamos a ver. El día, la mañana, la tarde dedicada, bueno. Hola, Gabriela, Hola, que está escribiendo buenas por acá. tardes. Hola, Marta. Hola. Hola, hola. ¿Cómo va? Hola. Muy bien. Hoy tengo presentación, ¿eh? Hoy tengo presentación. Yo Bueno. también. No, pero primero yo sé lo que vas a decir vos, Lucy. Bueno, dale. Esperamos Antes un cachito. que nada quiero decir que fue premonitorio lo de Melissa, haber elegido Afganistán, y luego que ella eligió el tema, se armó el quilombo que se armó, que es público conocimiento. No sé si tenés influencia. No, no, ¿En no. serio? ¿En Yo serio no fue así? tengo nada que ver. Sí, porque Es el olfato, es el olfato. en El realidad olfato profesional. lo elegí el mes pasado por una cuestión del aniversario, de que la semana que viene se cumplen los 20 años. Entonces, por eso elegí el tema, pero no sabía que iba a pasar lo que pasó. Aunque a veces me suele pasar eso, de hablar de un tema y que después pase algo. Pero bueno. Tendrías que contarnos el próximo tema, quién va a ser el ganador de las próximas elecciones, entonces capaz que la acertamos. No. En esa no me juego, en resultados electorales no me juego. No. Por ahí entiendo un poco más los hilos del mundo que los resultados electorales locales. Y pasa, a veces es más fácil ver afuera que ver adentro, ¿no? Sí, Se ve confuso. Hoy me parece que me parece que tengo poca, está inestable mi conexión, como de costumbre. ¿Qué tenés, Speedy, Marta, vos? Se cortó. Lucía. ¿Qué tenés, Movistar? Sí, no, en este horario parece ser. Bueno, debe ser que a esta hora solo lo ocupo los días sábados cuando estamos con Melissa, después en la semana este horario no. Pero, no sé.
Desde que el gobierno lo declaró servicio esencial, hay como una especie de boicot a Hay la red. una cierta intermitencia en la buena señal de Sí, internet. sí, sí. Hay un mal funcionamiento bastante malintencionado. Y no depende de la empresa, pasa con todas las empresas. Y más ahora también acá en Mar del Plata, después de la tormenta del otro día, se generaron algunas intermitencias. Ah, Después de la tormenta de Santa Rosa. Pero bueno, Claro, sí, no, así que, obvio. esas cosas afectan, pero tampoco se preocupan en arreglarlas, hay que ser sinceros. Claro, no, pero es que es un oligopolio poderoso, digamos. Ellos Sí. también, si el gobierno les quiere poner límite, y ellos, bueno, también juegan, no tienen sus cartas. Totalmente. Por lo menos no estamos como el mes pasado que no se podía conectar nadie porque no había internet en todo el qué país. desesperación. Qué desesperación. Que porque uno se Ah, cree no, horrible. ¿eh? Yo ahí sí que creí que era mi máquina. Entonces me ponía el celular, ponía la tablet, ponía todo. No. No había internet No directamente. había forma. Éramos unos Claro. pocos privilegiados que teníamos internet ese día. Sí, desesperación, porque uno se cree que la culpa es de uno, empieza a tocar todos los botones, después se equivoca, ¿viste? Pasa lo mismo con, qué sé yo, con todo lo que te pide el banco, cada vez que querés hacer algo y uno no termina de pensar lo que hay que hacer, que ya lo hizo mal y bueno, Es lo estoy que como hay. muy nerviosa con la tecnología. Bueno, cuando quieran, si quieren, empezamos con la presentación. Sí, Marta, comienzo con la mía, que me parece que la grabé muy rápido, pero no importa, estoy aprendiendo, sigo Bueno, aprendiendo. te Meli, nombro. me tenés que pasar? Dale, te paso la administración. Ya está. Esperen un poquito, acá. Disculpen. Disculpen, ahora salgo de acá, momentito, dejar de compartir. Y acá devuelvo. Bueno, a ver, ahora paso para allá. Hacer hospedador. Sí. Bueno, ahí está. Gracias, ¿Ya Marta. estás, Meli, vos? Sí. Ok. Hola, Leila. Sí. Hola, Adriana. Lucía ahora quería. Sí, Lucía. Estás muteada. Hola, Meli. Hola, Ley. Lucía, no te escuchamos. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, por supuesto que es una alegría tenerte otra vez, otro sábado más. Y teníamos la alegría de informar que el próximo sábado, 2 de octubre, vamos a reiniciar nuestra presenciabilidad. Vamos a estar en Plaza Libro Abierto, en la plaza, si Dios quiere y si el tiempo lo permite, si no hace frío, si no llueve. Con esta actividad que venimos llevando ya creo que 8 años, calculé, ¿no? Marta, en donde la idea es esta, ¿no? Invitar a leer, sacar un poco la biblioteca a la plaza, sacar la lectura a la plaza, convertirla en una actividad lúdica más, para que todo el que ande por ahí pueda leer, pueda llevarse un libro
Contamos con las donaciones de los lectores. Acá vale aclarar que las donaciones que recibimos esperamos que estén en buen estado. Yo siempre digo, es como donar ropa, no se puede donar una zapatilla agujereada, del mismo modo no se puede donar un libro comido por las ratas, húmedo, sucio, sin tapas. Hay gente que dice, bueno, nosotros se lo traemos, ustedes No, tirarlo a la basura, a la bolsa verde. El libro tiene que estar en condiciones en su aspecto físico. Con respecto al contenido de esas donaciones, nosotros elegimos lo que no tenemos, queda en la biblioteca, y lo que podemos sacar, lo sacamos estos primeros sábados para que la gente se lo lleve a la casa o lo pueda leer en la casa. Libros, revistas, historietas. Esto vamos a hacerlo de vuelta el sábado. Y como siempre, esperamos contar a las 3 de la tarde con Melissa también, que esta vez quiere hacer su tertulia en la plaza, para que también todo el que ande por ahí tomando mate diga, pero escuche algo sobre política internacional. Así que estamos muy contentos porque, bueno, llevamos, no sé, 1 año y medio sin ir a la biblioteca. Lucía, volvemos a hacer las charlas en portugués también a las 11 de la mañana. Ay, así que, Marta, bueno. no sabía nada. Pero, ¿cómo que no? ¿No? Volvemos a la Bueno, actividad, sí, sí. como en la conversación no lo habías dicho, no lo quería anunciar, pero bueno. Ah, otra alegría. bueno, no, para mí era lo normal, volvemos a la normalidad en ese aspecto. Ah, bueno, Así que el que quiera completa, practicar portugués, así sobre temas de vida cotidiana, esas cosas, nos vemos el primer sábado de cada mes a las 11. Bueno, creo que nada más. Buenísimo. Eso era todo. Bueno, como siempre, gracias por el espacio, por Sumo presencial. Veníamos todos los meses diciendo que nos queríamos volver a encontrar en la presencialidad. Ojalá que el clima ayude para que podamos sentarnos ahí en la plaza al aire libre, con un mate cada uno, porque no lo podemos compartir, pero con un mate cada uno bajo el solcito, disfrutar del aire libre de la plaza y de la política internacional. Me parece una hermosa propuesta. Cuando termine la charla vamos a anunciar el tema de la próxima. Pero sí, la verdad es que siempre tenía ganas de volver a la biblioteca y volver al aire libre ahora en octubre, que se supone que el clima va a estar más lindo. Es algo que me entusiasma. Ojalá que así sea, que vengan todos los que quieran y puedan. Y para los que no puedan venir, veremos si se puede transmitir o grabar para que puedan tener acceso después a la charla. Pero bueno, también necesitábamos un poco de encontrarnos presencialmente. Vuelvo a decir siempre, gracias por el espacio. Este tema fue elegido de forma premonitoria. No lo elegí por lo que pasó en Afganistán. Lo elegí por el aniversario del 11 de septiembre, que va a ser justamente el sábado que viene. Nosotros estas charlas las hacemos el primer sábado de cada mes, pero justo el próximo sábado se cumplen exactamente los 20 años de aquel 11 de septiembre del 2001. Y la charla de hoy es un poco abordar cómo cambió el mundo en estos 20 años, ¿no? Vamos a dedicarnos a qué pasa en Afganistán hoy. Claro, hacia el final de la charla vamos a hablar de cómo está Afganistán hoy por hoy, pero eso lo vemos en los medios todo el tiempo. Y lo que me interesa es hacer un recorrido de 20 años del mundo, en el cual el 11 de septiembre, bueno, casi todos debemos recordar qué estábamos haciendo ese 11 de septiembre o la imagen cuando la vimos en televisión, porque además era la televisión el medio por el cual veíamos las cosas. Y cómo sorprendió al mundo, esas imágenes sorprendieron al mundo. Se dice que el 11 de septiembre, como algunos otros hechos que vamos a mencionar, son eventos sistémicos, porque afectan a todo el sistema internacional. Y eso es lo que hace del 11 de septiembre un parteaguas, si queremos, o un punto de inflexión, porque desde ese momento el mundo cambió. Luego, hasta el 2021, vamos a tener otros 2 puntos de inflexión. Uno va a ser la crisis económica del 2008, con epicentro en Estados Unidos y Europa, y el otro va a ser el que estamos viviendo ahora, la pandemia. Pero el 11 de septiembre del 2001 se dio inicio a un nuevo mundo. Muchas veces cuando inicio mis clases en la universidad, yo
retomo una explicación bastante sencilla, pero que sirve para explicar el funcionamiento del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, que la daba siempre el profe Olivera, en la cual él decía que entre 1945 y 1990, en el mundo de la Guerra Fría, teníamos un mundo que era sencillo de entender, porque había dos potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética con sus aliados, dos visiones del mundo en disputa, pero era un mundo temible, era un mundo del miedo a la guerra nuclear, del miedo a la desaparición de la Tierra. Cuando termina la Guerra Fría, ese mundo, si bien esto no quiere decir que dejó de existir la guerra, porque hubo muchas guerras en la década del 90, pero eran guerras localizadas. Pero se volvió apacible porque desapareció el miedo a la guerra nuclear, a esa guerra total, pero era un mundo más complejo, porque se reordenaban las alianzas, ya los bloques no estaban claros. El 2001 va a marcar el momento a partir del cual vamos a tener un mundo que sigue siendo complejo y cada vez más, y que empieza a ser nuevamente temible. Pero ahora el enemigo es otro. Ahora el enemigo no es el comunismo, no es la Unión Soviética. De hecho, no es un país. Aunque inicialmente se va a localizar en Afganistán, no es un estado el enemigo. Es este término del terrorismo internacional. Mientras preparaba esta charla, estuve viendo un libro que justamente se escribió a muy poco del 11 de septiembre y que reúne la opinión de intelectuales en ese momento, los artículos que publicaban en diarios o en medios internacionales, intelectuales como Ahmed Rashid, que ahora últimamente se lo ha nombrado mucho porque es el autor de un libro que se llama Los Talibán, Humberto Eco, Mario Vargas Llosa, Baltasar Garzón, distintos intelectuales, que es lo que pensaban en ese momento del 11 de septiembre. Y me encontré con algunas citas que quiero traer en este momento que me parecen interesantes. Ahmed Rashid dijo, el 11 de septiembre de 2001, el mundo dejó de ser el mismo cuando Afganistán se mostró ante él de una manera brutal y trágica. El objetivo del ataque era golpear tres cosas a la vez: el mundo heredero de la Guerra Fría, el punto neurálgico de la globalización y los supuestos esfuerzos por hacer de la Tierra un lugar más seguro y mejor. A las pocas horas, Bush dijo que Estados Unidos se hallaba en guerra con los terroristas internacionales. En algún punto a Estados Unidos le sirve el 11 de septiembre para encontrar un nuevo enemigo. No tenía un enemigo en la década del 90. Estados Unidos era la única superpotencia del mundo, se había instaurado el sistema capitalista de corte neoliberal. Y generar un enemigo, no quiero decir con esto que Estados Unidos lo buscó, pero quiero decir el aprovechamiento que hace después de generar un enemigo, un adversario, un otro. Y fíjense que esto va a ser apenas 2 años después de que se publique el libro El choque de civilizaciones, en el que Samuel Huntington hablaba de que las guerras, los enfrentamientos, ya no eran por ideologías o por economía o por política, sino que iban a ser choques culturales. Entonces se va a enmarcar a esto dentro de la cultura, ¿no? Después tenemos que deconstruir un poco, porque también hay una estigmatización del Islam y una estigmatización del musulmán como terrorista, justamente a partir del 11 de septiembre. Claro, porque lo distinto, pasaron muchos años y a veces está bueno volver a ese momento, volver a pensar cómo pensábamos en ese momento, hace 20 años. Hace 20 años no conocíamos mucho del mundo musulmán. La realidad es que la información que podía llegar de medios internacionales siempre llegaba de medios occidentales. Entonces no se sabía mucho del mundo musulmán, no había mucha conexión a Internet. Tengamos eso en cuenta, en el 2001 teníamos poca conexión a Internet. Lo que nos llegaba por medios occidentales o los medios locales argentinos, que la realidad es que le prestan muy poca atención a la política internacional, y menos hace 20 años. Eso es una realidad. Pero además, lo que más temor generó es que veníamos acostumbrados a enfrentamientos entre estados, entre cuanto mucho milicias preidentificables,
Y por primera vez, no era la primera vez, pero sí por primera vez a tan gran escala, eran civiles que tomaron aviones de línea y los estrellaron contra las Torres Gemelas. Entonces, todo eso era muy espectacular, era muy, muy show, ¿no? Era una imagen que recorrió el mundo millones de veces. Pero algunos intelectuales en ese momento, como les decía, pensaban cosas que, leyéndolas ahora, es raro decirlo. Miren, John le Carré decía ya en ese momento, es una guerra que no podemos ganar. Dijo, según las reglas aceptadas del compromiso terrorista, la guerra ya está perdida desde hace tiempo. La hemos perdido nosotros. ¿Qué victoria podríamos alcanzar equiparable a las derrotas sufridas ya? Por no hablar de las que nos esperan en el futuro. Él ya decía en el 2001 que la guerra no se iba a ganar. Y claro, ahora lo analizamos con el diario del lunes, 20 años después, que la guerra no se ganó. Pero en ese momento, volviendo a ese 2001, este suceso, el atentado como momento, como evento, inauguró unos nuevos conceptos en las relaciones internacionales. Primero, el del terrorismo internacional. No existía hasta ese momento. Si bien la definición de terrorismo según la ONU es del 99, no se utilizaba el concepto de terrorismo internacional. Con el 11 de septiembre aparece este concepto inundando la agenda, ¿no? El tema es cómo vencer al terrorismo, cómo luchar contra la financiación, cómo atacar a Al Qaeda. Y un discurso por parte de los Estados Unidos, y particularmente aquí lo voy a centralizar en George Bush, porque era el presidente de ese momento, y porque su discurso tenía ciertas características, que era el discurso de la democracia y los derechos humanos. Es decir, no solo vamos a Afganistán porque Al Qaeda nos atacó y estamos en nuestro derecho de la legítima defensa. Tenemos que recordar que la ONU aprobó la invasión a Afganistán en el marco de la legítima defensa, sino que el discurso era un discurso mesiánico de ir a rescatar a los afganos. Porque, y aquí lo relacionamos con lo que está sucediendo ahora, en ese momento Afganistán estaba gobernado por los talibán. Los talibán habían llegado al poder en 1996, luego de una guerra civil, desde que se retiran los soviéticos, y gobernaban el país con las características que tenía el gobierno talibán y sufriendo sanciones por parte de la comunidad internacional, sanciones económicas sobre todo, que venían aislando bastante a Afganistán y al gobierno, y que van a ser un factor decisivo en que Al Qaeda tome la decisión de atacar a los Estados Unidos. No lo justifica, que lo explica un poco, ¿no? O sea, es decir, Al Qaeda era un grupo terrorista, Bin Laden era un loco, como se suele decir. Probablemente sí, pero había factores también que hacían que Al Qaeda y los talibán tuvieran apoyo dentro de Afganistán en ese momento. Cuando Estados Unidos decide invadir Afganistán, utiliza para el discurso no solo esa legítima defensa por el ataque que había sufrido, sino también llevar la democracia, como si la democracia fuera algo que se pudiera implantar, ¿no? En cualquier lugar, los derechos humanos, rescatar a las mujeres, mucho ojo con este discurso, de vamos a ayudar o a rescatar a las mujeres afganas, porque fue una de las cosas que guió la invasión en el 2001, que también se utilizó como parte del discurso. Y lo cierto es que desde que llegan los Estados Unidos, no solo la democracia termina siendo una mentira, porque era una democracia tutelada, sino que además los propios soldados estadounidenses se encargaron de violar sistemáticamente los derechos humanos. Digo, todos vimos, con el correr de los años, las imágenes de las cárceles de Abu Ghraib en Afganistán, donde los prisioneros eran sometidos a torturas de las peores, eran denigrados absolutamente. Hicieron lo mismo dentro del país, dentro del país y fuera, pero bajo su soberanía, en la cárcel de Guantánamo y también en las cárceles que estaban como en zonas grises dentro del territorio estadounidense. Y ojo con esto también, porque el propio Estados Unidos va a imponer la Patriot Act, la ley patriótica, que le va a permitir vigilar a todos sus ciudadanos.
Cuando los Estados Unidos plantean, o está este discurso ahora de que los chinos vigilan, sí, los chinos vigilan, eso nadie lo va a negar. Bueno, pero los Estados Unidos desde el 2001, que tienen control sobre todas las comunicaciones, correos electrónicos, no hay ningún derecho a la privacidad si tenés alguna sospecha de estar vinculado a un grupo terrorista. Esto permitió también los encarcelamientos casi preventivos, sin pruebas, se podía mantener presa una persona durante mucho tiempo, y ni hablar de Guantánamo, donde años llevan los presos sin juicio, sin derecho a defensa, sin ninguna legalidad. Eso en términos internos. Claro, ante el miedo, la población, los estadounidenses, toleraron ese avasallamiento de sus libertades, porque se supone que Estados Unidos es uno de los países que más promueve las libertades individuales. Bueno, toleraron ese avasallamiento de las libertades porque dominaba el miedo, el temor a un nuevo ataque, a un nuevo atentado, a estos terroristas que los querían matar. Pero también inaugura, así como inaugura, dijimos, el concepto del terrorismo internacional, el concepto de la guerra preventiva, la doctrina de la guerra preventiva. Eso se va a poner en práctica en Irak. La idea de que el derecho internacional establece que un país tiene derecho a hacerle la guerra a otro solo por legítima defensa. Artículo 51 de la Carta de la ONU. La legítima defensa es: el otro país me atacó, yo puedo devolver el ataque, siempre en términos proporcionales, siempre aprobado por la ONU. Pero a partir del 11 de septiembre empieza a cobrar más fuerza la doctrina de la guerra preventiva, que indica que si un Estado es un riesgo para la paz y para la seguridad internacionales, entonces hay que atacarlo primero, porque es un peligro para la comunidad internacional. Y con esa excusa se termina invadiendo Irak. Y es algo que, ojo, porque ahora ya lo empiezan a discutir hasta los propios especialistas de derecho internacional, ¿sí? ¿Es legal o no la doctrina de la guerra preventiva? Mi postura, por supuesto, yo no soy especialista en derecho internacional, pero mi postura es que no es legal la guerra preventiva. ¿Cómo se demuestra que un país es peligro para quién? ¿Porque tiene armas nucleares? Bueno, pero Estados Unidos y Rusia tienen más armas nucleares que nadie. Y sin embargo no les declaramos la guerra por tenerla. Lo cierto es que entonces teníamos doctrina de la guerra preventiva, terrorismo internacional, la guerra asimétrica, este concepto también que empieza, la guerra asimétrica, la guerra cósmica. La guerra asimétrica porque ahora va a ser un Estado luchando contra grupos civiles, no identificables. Todo esto se resume en la guerra mundial contra el terrorismo. Se inaugura la guerra mundial contra el terrorismo. Una guerra que ya de movida no se puede ganar. No se puede ganar porque, siempre lo digo, ¿no? ¿Cuándo murió el último terrorista? Pero además no se puede ganar porque la guerra y la propia violencia va a engendrar más violencia. Para terminar esta primera etapa, porque lo dividí como en 3 etapas, 2001, 10 años después y 20 años después. Para terminar esta primera etapa, me parece que siempre es importante recordar esto que decía al inicio. Lo vimos por televisión. Lo vimos por televisión, ¿y por qué digo esto? Porque fue una guerra televisiva también el 11 de septiembre y la posterior, entre el 2001 y 2003. La CNN de un lado, Al Jazeera del otro. Esto le va a dar un enorme poder a Al Jazeera hasta el día de hoy en convertirse el medio de comunicación del mundo árabe. Medio que recomiendo que sigan. Lamentablemente no tiene versión en español, pero sí en inglés, que es mucho más accesible a que sepamos árabe. Pero es un medio que es recomendable seguir para ver la otra visión de las cosas, ¿no? ¿Qué dice el mundo árabe de lo que sucede? Pero era esto, todo el tiempo en los medios occidentales nos planteaban que musulmán era igual a terrorista. Y entonces cualquier persona con el tono de piel más oscuro o con una vestimenta islámica por las calles era un peligro. Y cualquier situación un poco complicada era un peligro de bomba.
Ese miedo fue aprovechado durante varios años para instaurar estos regímenes, como digo, en el propio Estados Unidos, que violaron libertades individuales. Y también para ocultar dentro de Estados Unidos algo que venía sucediendo, que era la crisis económica. Porque Estados Unidos ya había entrado en crisis económica en el 2001 con la explosión de la burbuja de las empresas .com. Ya estaba en un periodo recesivo, no una recesión como la del 2008, pero sí un periodo que comenzaba a notarse la recesión y comenzaba lo que autores como Noam Chomsky llaman el declive estadounidense. Estados Unidos empezaba a perder hegemonía en el mundo. Entonces, en el 2001, Estados Unidos era la única superpotencia del mundo, que fue atacada en un punto neurálgico de su poder, simbólicamente hablando, que emprende una guerra primero con Afganistán, luego invade Irak, pero que solo 7 años más tarde de eso se va a encontrar no solo con que no podía controlar ninguna de las dos guerras, sino con que va a tener la crisis económica más brutal desde la Gran Depresión, la crisis financiera del 2008. La crisis financiera del 2008 es un poco hija un poco resultado del 2001. ¿Ya venía en un periodo recesivo Estados Unidos? Sí, pero el enorme gasto en defensa que va a implementar el gobierno de Bush va a llevar a que el gobierno tenga que, por un lado, salir a colocar deuda en el mercado internacional, también deuda interna, los bonos patrióticos lo llamaron, y por otro lado, va a bajar la tasa de interés de la Reserva Federal y va a promover que los bancos dieran estas hipotecas que se dieron tanto en los Estados Unidos, que terminan en la burbuja inmobiliaria. Pero va a ser resultado de que tenía un enorme déficit fiscal y una economía en estado de recesión. Entonces, esto era para mover, para hacer circular la economía. En el 2008, esto explota, entra en crisis la economía estadounidense, también la europea. Pero sin embargo, cuando llega Obama, hoy justamente recordaba esto porque hoy estamos, Donald Trump culpa a Biden, Biden culpa a Trump, todos se acuerdan de Bush, pero pocos hablan de lo que hizo Obama respecto a la guerra, ¿no? Porque Barack Obama llega con muchas promesas al gobierno. Lo cierto también es que Obama asume con la crisis estallada ya. De eso no tenía escapatoria. Ya había estallado la crisis económica durante el gobierno de Bush. Y él agarra el país económicamente prendido fuego. Pero él había prometido varias cosas y una de ellas era retirar las tropas de Afganistán e Irak. Otra era cerrar la base de Guantánamo. Entre tantas otras promesas que hizo. No solo no retiró las tropas, sino que aumentó la cantidad de tropas en Afganistán e Irak. Es cierto que en el segundo mandato de Obama va a aparecer un nuevo actor que es el Estado Islámico o ISIS. Ahora después vamos a llegar a eso. Luego de la muerte de Bin Laden. Pero si el objetivo era capturar a Bin Laden, luego de Bin Laden había que retirar las tropas. Y eso no sucedió. Ni en Afganistán, ni en Irak, y ni siquiera se redujeron. Quien las va a reducir va a ser Trump. Y finalmente va a firmar el acuerdo para retirarlas. Esta crisis financiera también va a marcar en el sistema internacional el ascenso de China. China venía ascendiendo por su cuenta. No es que la crisis financiera de Estados Unidos hace que ascienda China. Venía creciendo desde la llegada de Deng Xiaoping en el 78. Pero se abre una ventana de oportunidad en el 2008. Se crean los BRICS. China empieza a tomar otro vuelo en el sistema internacional frente a un Estados Unidos debilitado. Y decíamos, pocos años después, estos son los momentos en los que uno dice, bueno, pero la verdad, sabían dónde estaba Bin Laden, lo fueron a buscar justo en la campaña por la reelección de Obama. Es raro que no supieran dónde estaba. Estaba en Pakistán, claramente.
pero lo buscan justamente en la etapa de la campaña electoral para la reelección de Obama. Lo encuentran, lo matan, hay películas que lo relatan. La noche más oscura es una de las películas que relata el operativo para capturar y matar a Bin Laden. Ilegal matarlo a Bin Laden, de por sí. Lo tendrían que haber llevado preso, cuanto mucho. Lo cierto es que con la muerte de Bin Laden, que se supone que era el objetivo de Estados Unidos, bueno, capturamos a Bin Laden, capturamos al líder de Al Qaeda. Yo recuerdo, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero yo en la época de entre el 2001 y 2003, luego de la invasión a Afganistán y de la invasión a Irak, guardaba, después lo terminé tirando en las limpiezas que uno hace y me arrepiento, ¿no? Pero guardaba recortes de diario de la parte internacional, de los diarios locales. Tenía como un álbum de recortes. No había internet, gente, había muy poco acceso a internet. Yo no tenía internet. Ir al ciber salía caro, entonces guardaba los recortes que hablaban sobre todo, porque es un tema que fue uno de los primeros temas que empecé a seguir de la política internacional. Ahora, la realidad, en el 2001 yo tenía 15 años. Empecé a seguir la política internacional a los 16 años, así que a partir de ese momento empecé a interesarme ya, guardar esa información. Pero una de las cosas que recuerdo de esos recortes de diario era que mostraban como en naipes cuando atrapaban a algún líder de Al Qaeda o algún líder vinculado a Saddam Hussein luego en Irak. Eran como cartas donde estaba la cara del que habían atrapado. Decían, bueno, fue capturado el segundo de Al Qaeda, el cuarto de Al Qaeda. Bueno, el segundo no lo capturaron porque es el actual primero, pero más el tercero de Al Qaeda. La mano derecha de Saddam Hussein en Irak. Como si eso resolviera algo. Capturaron a Bin Laden, lo mataron a Saddam Hussein. Y digo, lo que lograron con la muerte de Bin Laden fue el nacimiento del peor grupo terrorista, que no es Al Qaeda, sino que es el Daesh o ISIS. ISIS es hijo de Al Qaeda, es una fractura de Al Qaeda luego de la muerte de Bin Laden. ¿Por qué? Porque con la muerte de un liderazgo tan fuerte como el de Osama Bin Laden, dentro de Al Qaeda, por supuesto, uno de los grupos va a no reconocer al segundo, a Ayman al-Zawahiri, y se va a conformar el Estado Islámico. Ahora, volviendo a Afganistán, en esos 10 años desde que estaba Estados Unidos, poco había mejorado. Los números en la realidad es que son bastante dispares, pero algunos dicen que desde la invasión estadounidense en el 2001 hasta ahora, la producción de amapola, de opio para producir heroína, morfina y todos estos derivados, creció 27 veces. Otros dicen que creció 40 veces. El número no es exacto, pero lo cierto es que se multiplicó enormemente la producción de opio, de amapola y de opio en Afganistán. Y quienes no están, lo que empezó a pasar dentro del país, o sea, ¿qué le pasaba al afgano de a pie? Había un gobierno títere de Estados Unidos, una ocupación estadounidense permanente, que reconstruía pero a la vez destruía, porque generaban infraestructura y después atacaban población civil. Y los afganos, por decirlo así de a pie, se encontraron durante todo ese tiempo con dificultades para sobrevivir. Bueno, hay que trabajar, vivir. Tengan en cuenta algunas cuestiones que nosotros siempre decimos geográficas de Afganistán. Afganistán es un país montañoso, es un país con una geografía muy complicada, pero en el cual gran parte de la población vive de la agricultura. Y en las últimas décadas ha sufrido muchas sequías Afganistán, muchas sequías. Cambio climático, un clima también bastante hostil, el de Afganistán, lo que fuere, malas técnicas productivas. Por lo que sea, tuvieron muchas sequías y eso fue desplazando incluso internamente a los afganos mucho antes de la actualidad. Un dato que quiero decirlo antes de que lleguemos después, vamos a hablar de la actualidad de Afganistán. Pero hoy hablan de los refugiados afganos y la preocupación por los refugiados afganos. En lo que va de 2021 se fueron 500.000 afganos del país.
Hay más de 3 millones de afganos fuera del país desde antes. Desde los 80, desde los 90, desde los 20 años que están los estadounidenses. Los afganos se fueron del país sistemáticamente durante 40 años. El 90% de esos refugiados afganos están en Irán y Pakistán. Entonces, ahora los europeos y los estadounidenses se hacen los grandes preocupados por los refugiados afganos, pero nadie se hizo cargo de los 3 millones de refugiados que tienen Irán y Pakistán hace 20, 30, 10 años. No es una problemática nueva. De hecho, hoy el problema es que los afganos no se pueden ir del país porque les bloquearon las fronteras. O sea, si se pudieran ir en serio, si los talibán no controlaran las fronteras y los dejaran ir, ahí sí que se agarren los europeos. Aunque lo cierto es que hasta llegar a Europa terminan en los países más cercanos. No llegan a Europa directamente. Terminan en los países más cercanos. Vuelvo a esto. Entonces, un gobierno títere, una economía devastada donde si eras un campesino con la sequía no podías producir y se terminan vinculando por necesidad de protección a los señores de la guerra o a los señores del opio. Esto para entender también por qué cobran fuerza los talibán a lo largo de estos años, porque en muchos casos le ofrecían protección a los civiles. Bueno, vos, sin que se sumaran a combatir con los talibán, si los apoyaban, les ofrecían protección. Y en un contexto de guerra, esa protección era algo que la gente no podía evadir, evitar, la necesitaban. Y un Estado que como tal nunca tuvo capacidades estatales. No se generó un Estado en Afganistán. Pero Afganistán no tiene un Estado hace 40 años. Hace 40 años que no hay Estado. Que no hay capacidades estatales. Un Estado que pueda brindar servicios mínimos. Afganistán es un país con una altísima tasa de analfabetismo. Las personas no saben leer y escribir. Entonces, pasan unos años, se va Obama, llega Donald Trump. Donald Trump llega al gobierno de los Estados Unidos como resultado de la crisis, como resultado de las malas respuestas de Obama a muchas cuestiones, como resultado de un montón de cosas. Pero lo cierto es que Trump va a prometer que se iba a retirar de Afganistán. Y de Irak también lo prometió. De Irak no se terminó de retirar Estados Unidos, pero tiene pocas tropas en Irak en este momento. Promete el retiro de tropas y paulatinamente va reduciendo la cantidad de tropas hasta que el 29 de febrero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia, si bien ya había noticias de la pandemia en ese momento, pero marzo es el mes crítico de la pandemia de COVID, va a firmar un acuerdo con los talibán. Y acá hay un tema muy fundamental. No firma el acuerdo con el gobierno afgano, no firma el acuerdo del gobierno afgano con los talibán, lo firma Estados Unidos con los talibán. Con lo cual el gobierno afgano no existía. No hay gobierno en Afganistán. Lo ninguneaba el propio Estados Unidos. Un acuerdo en el cual Estados Unidos se comprometía a retirar sus tropas con la fecha del 31 de agosto del 2021. Los talibán se comprometían, ¿saben a qué? A no atacar objetivos estadounidenses. No se comprometieron en ningún momento a no atacar el gobierno afgano. Solo se comprometían a no atacar a los estadounidenses. El gobierno afgano se comprometía a liberar a los talibán que estaban presos, alrededor de 7.000, cosa que termina cumpliendo en gran parte el gobierno afgano, pero no tenía ningún poder. Y empieza a ganar poder, sobre todo a principios de este año, los talibán. ¿Por qué digo a principios de este año? Cuando Biden confirma que va a continuar con la retirada de tropas. Que finalmente él va a seguir con lo que había firmado Donald Trump. Hay muchas críticas ahora a Biden, a Joe Biden por la retirada. Pero Biden no tenía escapatoria. No tenía apoyo interno ya para sostener la ocupación. Los propios estadounidenses no apoyaban la ocupación 20 años después.
¿A qué estaban? ¿Qué estaban haciendo 20 años después ahí? Además, la cuestión económica, piensen que si venía de la crisis del 2008 a Estados Unidos, la pandemia también lo devastó económicamente y Biden tiene que reconstruir la economía estadounidense. No va a bajar el gasto en defensa, porque eso no baja nunca en Estados Unidos. Pero la va a redireccionar ese gasto en defensa. En Afganistán no le estaba rindiendo. Y no tenía, no iba a sacar ningún rédito de quedarse. Entonces, está bien. Ahora, lo que él dice, una cosa es, está bien, no tenía escapatoria. Ahora, su discurso de decir, nosotros no construimos países, bueno, 20 años estuviste ahí diciendo que estabas reconstruyendo Afganistán. 20 años Estados Unidos dijo que iba a llevar la democracia, los derechos humanos y reconstruir el Estado. Y 20 años después decís que no construís países. Eso es por lo menos casi una burla, ¿no? Lo cierto es que los talibanes empiezan a ganar poder en el territorio. Como decía, muchos afganos colaboraban con los talibanes a cambio de protección y también empezaron a reclutar a otros afganos para que sean parte, sobre todo, por ejemplo, en la región del norte, que siempre había sido contraria a los talibán. Hay un foco de resistencia, si estuvieron viendo las noticias quizás hayan visto que hay un foco de resistencia en el norte hoy de Afganistán, pero es menor comparado con el control que tienen sobre el resto del territorio. Ya controlan incluso el aeropuerto de Kabul, que les faltaba. Y ahora los talibán lo que buscan es gobernar. Es eso, buscan gobernar. Hoy tenemos que dividir 3 grupos distintos dentro de Afganistán, o 4. A ver. Primero los afganos de a pie, la ciudadanía. El afgano que no tiene nada que ver con nada y que la pasa mal. Hay previsiones de una crisis alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos dijo que a fin de septiembre se quedan sin provisiones de alimentos y que 1 de cada 3 afganos no va a comer todos los días. La cuestión humanitaria también de aquellos que quieren huir del país y no pueden. Aquellos que luchan por sus derechos, las mujeres. Bueno, el tema de las mujeres es un tema que cobró mucha notoriedad, pero como título nada más. Pocos saben verdaderamente qué derechos tuvieron las mujeres afganas estos 20 años. Y por otro lado, una cuestión que tiene que ver con no somos nosotros los que tenemos que decir qué derechos tienen que tener las afganas. El colonialismo feminista también existe. No podemos erigirnos de una pretendida superioridad. Hay mujeres afganas que están luchando por sus derechos, sin duda. En todo caso, apoyarlas en ese reclamo, sí. Hacer un reclamo nuestro, no. Por otro lado están los talibán, que además son un grupo heterogéneo. No son todos iguales. No son lo mismo los talibán del sur que del norte. Los talibán fundadores que los talibán más jóvenes. Esto lo digo, a ver, hay algunos que se ponen medio fundamentalistas con las palabras. Yo digo los talibán. Es la forma correcta de decirlo en pastún. Ahora, se aceptó la españolización de decir los talibanes también. Yo les digo con la forma correcta, pero los talibanes ya está permitido también. Ellos, vuelvo a decir, están los fundadores casi que combatieron contra los soviéticos en los 80, y luego hay muchos más jóvenes que se han sumado ahora, que tienen quizá distintas ideas, distintas perspectivas. Luego tenemos lo que ha quedado en Afganistán de Al-Qaeda. Al-Qaeda es el grupo terrorista, conformado por miembros de los talibán inicialmente, pero que se dividieron en la última década sobre todo. Al-Qaeda permanece en Afganistán medio escondidos en algunas montañas para que no los atrapen, pero no actúan, están tranquilitos ahí. Y en último lugar, lo que es ISIS-K, así se lo ha llamado en los medios de comunicación, que es el Estado Islámico en Afganistán, o ISIS en Afganistán, que es el grupo que perpetró el atentado en Kabul, en el aeropuerto de Kabul, que no tiene nada que ver con los talibán. A los talibán no les convenía ese atentado.
Ellos quieren gobernar, quieren estabilizar a Afganistán a su manera, con su régimen, con su represión, con su opresión, con todo lo que podamos opinar de ellos. Pero quieren gobernar un Afganistán estable. No quieren un Afganistán en guerra con los grupos terroristas. Ese es el panorama como interno. ¿Qué pasa con los refugiados? Decíamos, bueno, hoy 500.000 afganos huyeron del país cuando pudieron, las fronteras hoy están bloqueadas, los propios talibán las bloquearon y, por ejemplo, en el caso de Pakistán, Pakistán mismo las cerró para que no entren más. Hay que tener en cuenta que a Pakistán y a Irán mucho no se les puede reclamar, tienen 1,5 millones de refugiados cada uno. No es que... Pero esto complica. Hay una moralina internacional de vamos a recibir refugiados, sí, recibís 100 refugiados y te haces el gran humanitario, pero hay centenares de miles que no van a llegar ni a Europa, ni a Estados Unidos, ni a América Latina, ni a ninguno de los países que hoy dicen que van a asistir a esos refugiados. Y hay otro tema que me parece que merece un debate importante en algún momento, que es que se privilegia a las mujeres y niños, lo cual está muy bien, pero no se piensa en mantener a las familias unidas. Vas a darle asilo solo a la mujer con los niños y el padre, si la familia está junta, por ejemplo, ¿no? Una familia, mamá, papá, los chicos. ¿Vas a dejar al padre en Afganistán? ¿No le vas a dar asilo al padre y solo a la mujer y los niños? Ahí hay una cuestión de violar el derecho a la reunificación familiar y también de permitir una inserción social de una familia nuclear completa, ¿no? Porque se supone que el refugiado va a estar transitoriamente en una situación de refugiado en un campamento, en una vivienda transitoria, pero después se tiene que insertar a la sociedad, trabajar, mandar a los chicos a la escuela, nacionalizarse eventualmente. Pero esto sí está generando mucho resquemor y mucha cuestión en Europa. No porque fueran a llegar tanto, sino porque los europeos vienen con el tema de la crisis de refugiados del 2015, sobre todo pensemos en qué países, ¿no? Italia, Grecia, España, Alemania también, porque Alemania tiene 150.000 refugiados afganos hoy en día, de antes de esto, refugiados anteriores. Y no tienen hoy capacidad, ante una situación económica muy volátil y precaria, de asistir más refugiados. Esos estados que tienen muchos y los que no tienen no están dispuestos a aceptar ninguno. Porque ahí tenemos también los europeos del este que dicen, no, acá no entra ningún refugiado. Los turcos en el medio, que tienen 3,5 millones de sirios todavía viviendo en Turquía, es un tema del que nadie habla, 3,5 millones de sirios viven en Turquía, y Europa que pretende solucionar todo con plata. Entonces dice, le voy a dar plata a Irán y a Pakistán para que no dejen pasar a los refugiados para acá. Un dinero que nunca es suficiente, porque no alcanza para cubrir todas las necesidades que tiene un refugiado, que cuando llega en calidad de refugiado, el Estado le tiene que dar de comer, le tiene que dar un techo, le tiene que dar asistencia médica, si se queda bastante tiempo escolarizar a los niños o darle servicio educativo. Es toda una infraestructura que hay que generar para poder tener a todas esas personas. Irán y Pakistán no están tampoco en la mejor situación económica. Digo, Irán viene de años de sanciones económicas internacionales, bloqueos, una inflación galopante, una última campaña electoral que estuvo centrada en la economía. Entonces, no está en capacidad tampoco de absorber cuántos refugiados afganos más. ¿Por qué los talibán también llegaron tan rápido a hacerse con el poder? Porque el gobierno afgano no tenía poder y porque el ejército afgano era una mentira. Un ejército desmotivado, corrupto, donde había soldados de los cuales se cobraba el sueldo pero que no ejercían sus funciones. Se rindieron sin pelear. El gobierno afgano se rindió sin pelear directamente. Bueno, el presidente se fue, dijo chao, nos vemos, y los miembros del ejército entregaban las armas y se iban también. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar ahora de los talibán? Bueno, ellos van a querer estabilizar el país para gobernarlo. Y para gobernarlo van a necesitar recursos económicos.
Y para eso van a necesitar reconocimiento internacional, relaciones comerciales. ¿Con quién? Y con sus vecinos. Y con las potencias más cercanas. Con China, con Rusia, con Irán, con Pakistán. Hoy me preguntaban en una nota de radio si iba a ser fácil para los chinos negociar con los talibán, ¿no? ¿Qué importancia tiene Afganistán para China? Bueno, es muy importante Afganistán para China, sobre todo geográficamente, porque es parte de lo que es la nueva ruta de la seda, un lugar central en la nueva ruta de la seda china. Además tiene recursos, tampoco es que China se va a desesperar por los recursos de Afganistán, pero tiene recursos minerales, tiene mucho gas natural, tiene tierras raras que todavía no han sido explotadas, pero sobre todo esto, la cuestión geográfica es importante para China en este mega proyecto de infraestructura que une a China con Europa. Y yo respondí hoy que para los chinos negociar con los talibanes es lo más fácil de todo. Lo difícil es, teniendo en cuenta el atentado de la semana pasada de ISIS en Afganistán, que Afganistán sea un país estable primero. A los chinos no les preocupa demasiado si se relacionan con un régimen democrático o no, porque ellos no son democráticos. Negocios son negocios, no me voy a meter en tu sistema político, no se meten en el tipo de sistema político que tenga el otro país, mientras se sigan los acuerdos comerciales. Pero siempre y cuando, en este caso, sea un país estable, porque a los chinos no les interesa meterse en un conflicto. No les interesa en absoluto meterse en un conflicto. Entonces, si los talibán logran neutralizar al Estado Islámico, ahí quizá tengan alguna posibilidad de estabilizar el país y de gobernar. No veo yo hoy en el corto plazo una posibilidad de que los talibán salgan del poder. No la veo. Porque ¿quién va a intervenir para sacar a los talibán del poder? En la búsqueda de una democracia de qué tipo en Afganistán, donde la realidad, y esto es parte de su historia, nunca se ponen de acuerdo entre ellos. No funciona una democracia al estilo occidental en Afganistán. Podría funcionar otro tipo de gobierno. Esto no quiere decir una defensa de los talibán en absoluto. Quiero decir, no veo la posibilidad en el corto plazo de que los vayan a desplazar del poder. Ahora, sí lo que puede haber es ciertas presiones internacionales en este interés que tienen ellos mismos por gobernar y por obtener recursos, que lleven a que hagan un gobierno más moderado. Un gobierno que no sea tan represivo como aquel gobierno entre el 96 y el 2001. Un gobierno que respete algunos derechos más de las mujeres, por ejemplo. Que no genere una interpretación tan extremista, al menos en algunas cuestiones, digo, son extremistas en su interpretación, se alejan absolutamente de lo que es el Islam en sí mismo, se alejan de la palabra del Corán, pero es la interpretación que ellos tienen. Pero quizá las presiones internacionales puedan servir para moderar un poco, si es que estas presiones también tienen un componente económico comercial. Ellos dijeron que iban a reducir a cero el cultivo de opio. Yo no les creo. Yo no les creo porque es un gran negocio hoy para Afganistán y se han abastecido económicamente de eso. Pero sí creo que quieren diversificar y que quieren tener negocios legales también. Quieren tener también negocios de los recursos que tiene el propio país. Lo que van a tener que hacer es moderar en todo caso su gobierno, porque si no, no tienen ninguna posibilidad. Del otro lado, ¿cómo queda la imagen de Estados Unidos? Bueno, veremos la semana que viene cómo celebran, entre comillas, o conmemoran, no lo celebran, cómo conmemoran los 20 años del 11 de septiembre. Pero la imagen internacional de Estados Unidos sin duda se ha visto dañada. En varios aspectos. Primero, obviamente, por retirarse y decir, bueno, me retiro y al día siguiente están los talibán gobernando. ¿Para qué estuviste 20 años? Además, una imagen dañada por los ataques con drones de los otros días, con la muerte de civiles. Una imagen dañada por las fallas de la inteligencia estadounidense, que dijo, bueno, en 90 días van a tomar Kabul y lo tomaron al día siguiente. Todo eso deja como debilitada la imagen de Estados Unidos respecto del control que puede tener sobre, no pudiste controlar Afganistán, estás
estos paralelos que se hacen de Vietnam y Afganistán, te fuiste en helicóptero, toda esta metáfora, ¿no? Ahora, del otro lado también, esto va a generar un ascenso del poder en Medio Oriente de Rusia o de China. Es difícil pensarlo por ahí. Quizás sí pueda generar un ascenso de la presencia de Irán, porque hoy Irán está manteniendo relaciones con los talibán, hoy Irán aparece como uno de los destinos de los refugiados. Bueno, quizá pueda servirle a Irán para levantar un poco su presencia en el propio mundo islámico. Pero no es que la caída de Estados Unidos en Afganistán lleva directamente al crecimiento de China ahí. No es 2 más 2, 4 en este caso. Son fenómenos totalmente diferentes. Finalmente, para cerrar, pero abrir el debate, obviamente, como siempre, porque esto da para mucho debate siempre y para conversar entre todos. Voy a citar en este libro que les dije de lo que recoge distintos testimonios de intelectuales después del 11 de septiembre. Hay varios artículos que están súper interesantes. Y uno es uno de Felipe González que dice: la necesidad de encontrar al enemigo, de poner un rostro al mal, puede arrastrarnos a criminalizar al otro, al que es diferente por sus creencias religiosas, por sus pautas culturales o en su color de piel, deslizándonos hacia un mundo enfrentado por razones alternativas a las que dividían antes de la caída del muro y aún más peligrosas para la paz. Y José Saramago, en un artículo que se llama El factor Dios, cuando dice: y con todo Dios es inocente. Inocente como algo que no existe, que no ha existido ni existirá nunca. Inocente de haber creado un universo entero para colocar en él seres capaces de cometer los mayores crímenes para luego justificarlos, diciendo que son celebraciones de su poder y de su gloria, mientras los muertos se van acumulando. Estos de las Torres Gemelas de Nueva York y todos los demás que, en nombre de un Dios convertido en asesino por la voluntad y por la acción de los hombres, han cubierto e insisten en cubrir de terror y sangre las páginas de la historia. El factor Dios funcionó de un lado y del otro. El factor Dios explica el terrorismo islámico, pero también la justificación del eje del mal de George Bush. El discurso mesiánico, el discurso de que existe algo que es el mal del otro lado, es parte de esta idea del factor Dios. El terrorismo es parte de un esquema mucho más grande y de una situación que involucra factores islámicos, pero que en el terrorismo islámico se acerca muchísimo de lo que en sí implica el Corán en sí mismo. Yo lo dejo acá para abrir la conversación y no hacer un monólogo muy largo nada más. Pero comenten, pregunten, digan lo que gusten. Lucía, estás muteada. ¿Por qué dijiste que en el ataque en el aeropuerto de Kabul Sí. Dijiste que los responsables se adjudicó el ISIS? ¿Por qué a los talibán no les interesaba ese atentado? Entiendo que los talibán quieren armar un Estado o quieren organizar el Estado. ¿Y cuál es la intención del ISIS entonces? El ISIS tiene la intención en todas partes de atacar objetivos occidentales, no occidentales, sembrar el terror. El objetivo de ISIS es sembrar el terror únicamente. Y en ese caso era atacar a los estadounidenses, a los soldados estadounidenses que aún quedaban allí en el aeropuerto. El ISIS tuvo una intención de controlar territorio cuando operaba en Siria e Irak, fue derrotado en ese control territorial, y ahora las células que quedan lo que buscan es infundir el terror, nada más ni nada menos que eso, no tienen objetivos políticos. Dentro de cada estado tienen objetivos distintos, y en el caso de Afganistán era infundir terror atacando a los estadounidenses.
Pero ¿reaparece como un grupo armado o son células independientes que se adjudican luego porque les conviene el mérito, digamos? ISIS sigue existiendo. Perdió el control territorial en Siria e Irak, pero existe, tiene combatientes en Siria e Irak, se calcula que alrededor de 16.000. Se sabía que operaba en Afganistán, pero había poca información. Tiene además células en África, que conversamos en la última charla que pudo venir pocas personas, pero tiene muchas células en África. Luego también están los casos que, como vos decís, Lucía, que capaz que se adjudican algún hecho que ni siquiera lo organizaron. Esto sucedió mucho con los atentados en Europa, que por ahí cometía una persona y después el ISIS se lo adjudicaba, los lobos solitarios, claro. Pero en este caso es un grupo armado, es un grupo terrorista, armado, y para mí es el más duro, el más cruel de los que han existido hasta el momento, el ISIS. Por eso y aprovechan en aquellos estados, en aquellos países donde el Estado no es fuerte, donde no tiene control, para operar ahí. Son los más radicalizados de todos. En Mozambique hace poco tiempo decapitaron más de 50 personas en un estadio de fútbol, hace algunos meses. Sí. Así operan. ¿Y cuál es el objetivo? Sembrar el terror. Que sepan cuál es su poder y luego si pueden ir controlando algunos sectores, ¿no? Cuando Son dicen musulmanes. son musulmanes, sí. De una interpretación Sí. más fundamentalista que la de Al Qaeda todavía. Yo creo que hasta usan al islamismo para Exactamente. ponerse un escudo. Lo usan porque, atención con el Mundial del año que viene. Sí, ojo con el Mundial en Qatar. Igual los cataríes, ojo que Qatar siempre se lo acusó de tener vínculos con el terrorismo, de financiar al terrorismo. Igual a Qatar lo acusaba Arabia Saudita, que también financió el terrorismo. A ver, nos contamos entre nosotros, el muerto se ríe el degollado, pero lo cierto es que Laden era saudí. Bin Laden era saudí, Bin claro. Bin Laden era saudí, sí. Pero además se sabe que han financiado los saudíes y los cataríes también. Yo creo que en ese caso los cataríes se van a encargar de que nadie les arruine el mundial. Sea, como dé lugar, se van a encargar de que nadie les arruine el mundial. Si eso implica matar ellos a un montón de personas, lo van a hacer. No tienen ningún miedo los cataríes. A ver, tengamos en cuenta que así como normalmente critico mucho a Arabia Saudita, por ser una monarquía absoluta que te condena a muerte si hablas en contra del rey o del Islam, los cataríes también son una monarquía absoluta. Entonces, si ven que no van a dejar que nada empañe el mundial, que es así como el bebé de Qatar hace años, desde que empezó, desde que se lo eligió como sede. Lograron que se cambie la fecha, logran que se tape el hecho de los miles de trabajadores que mueren construyendo los estadios. Logran que nadie piense en tema pandemia, qué va a pasar con el mundial. Es como que nadie les toque el mundial. Pero bueno, sí es un riesgo, quizás en los países cercanos a Qatar, que suceda algo durante, puede ser una posibilidad, ¿sí? Y en Qatar mismo también, pero digo, yo los veo a los cataríes ahí con mano dura para que nadie les toque. ¿A ISIS no le interesa cooperar con los talibanes? Pregunta acá José. No. A ver, podrían cooperar, todo puede ser, pero hoy no les interesa. Los consideran a los talibanes apóstatas y tibios. Porque los talibanes terminan firmando un acuerdo con Estados Unidos, recordemos eso. Firmaron un acuerdo los talibanes el año pasado con Estados Unidos, acordaron los términos de la retirada estadounidense. Entonces, para el ISIS-K, para el Estado Islámico, los talibanes son tibios. De hecho, los llamaron apóstatas. No representan al Islam. Así que imagínense que sí. Si los talibanes son tibios, lo que son los de ISIS en Afganistán. Es decir, para que tomemos dimensión de qué estamos hablando. Es un grupo que es chico todavía, medianamente chico, ISIS en Afganistán, pero que puede crecer. Ojo, porque en el contexto que está Afganistán hoy, cuando vos estás en un contexto que
venís de 20 años de ocupación, antes de la guerra civil, antes de la invasión soviética, pobreza extrema, inseguridad extrema, gobiernan los talibán, bueno, es un contexto que puede llevar a algunos sectores a unirse a las filas de ISIS. O pueden ir a buscar a sus milicianos de Siria y de Irak, que están cerca. Así que me asusta bastante más el Estado Islámico que los talibán, y esto no quiere decir que los talibán sean buenas personas ni un buen gobierno para Afganistán, pero el Estado Islámico los tildó de apóstatas y de no representar al Islam. Ninguno de los dos representa al Islam, seamos claros. Pero Eso, qué uso de una religión. totalmente. Por eso Pakistán también está cortando un poco la entrada de refugiados, porque no saben distinguir si son realmente afganos o son células infiltradas que se hacen pasar por civiles, y también temen por su política interna que no se vea Sí, Pakistán complicada. tiene miedo. Como vos decís, Facundo, Pakistán y Afganistán tienen un vínculo cercanísimo, no solo porque obviamente los Pashtun se entrenaron en Pakistán durante la invasión soviética, pero esto es porque la etnia Pashtun está en Afganistán y está en Pakistán. Hay Pashtun en Pakistán. Entonces, hay vínculos familiares, hay familias que, no sé, hay una familia de un lado de la frontera y otra familia del otro lado, hay mucha relación comercial antes de la toma de poder por los talibán, digo. Pero ahora les preocupa mucho que entre los civiles, porque claro, si son del ISIS no están uniformados, son civiles, son personas que no sabés. Digo, ese temor es como cuando llegaban los refugiados sirios, que no sabías si se te metía uno del ISIS. Bueno, a los pakistaníes les está pasando un poco esto, y por otro lado también, tampoco están para absorber más cantidad de refugiados afganos que la que ya tienen, que tienen muchos, tienen más de 1 millón dentro de Pakistán. Y entonces eso también ha llevado a que cerraran la frontera. Dicen que se han generado momentos de mucha tensión en la frontera entre Pakistán y Afganistán, pero no hay imágenes que circulen en los medios porque no hay tropas extranjeras ahí, pero que hay así momentos de mucha tensión. Yo leí que habían matado a 2 y hirieron a 7 porque estaban tratando de cruzar por un enrejado, y es más, como que movieron tropas más hacia abajo en la frontera, no solo no sé, hay un punto donde se genera todo el tráfico de refugiados, no me acuerdo la ciudad, pero empezaron a mover tropas hacia el sur porque estaban viendo que entraban gente por ahí. ¿No se habló de ISIS-K o algo así, de una región para allá arriba, el grupo de los del Estado Islámico? ISIS-K es el Estado Islámico en Afganistán. Lo llamaron ISIS-K, es el Estado Islámico en Afganistán. Le ponen un nombre distinto y hacen una explicación distinta. Es el Estado Islámico en Afganistán. Por eso que es difícil ganar una guerra así. Y el Estado Islámico es un grupo muy duro de roer. Vieron que le llevó muchos años a Siria la guerra contra el Estado Islámico. A Irak también. Cuando empieza a operar el Estado Islámico, hoy se está operando el Estado Islámico en Mali, y eso también lleva a una situación muy difícil de resolver. Se extienden, ¿no? Sí, se va extendiendo, entonces es muy complicado. Melissa, la resistencia en el norte, ¿a quién responde? La resistencia en el norte es una resistencia de los propios afganos, de sectores que como el gobierno se fue, ¿no? Como el presidente. No, son los propios cómo se afganos. llamaría. El presidente se fue, el ejército se rindió, pero son sectores del norte que siempre en el norte hubo sectores que eran contrarios a los talibanes, ya en los 90, la llamada Alianza del Norte, y hay algunos sectores que hoy están resistiendo en una porción muy pequeña al avance de los talibanes en la región en la cual los talibanes no han logrado dominar todavía. Pero los talibanes son de una etnia que son los Pashtun. En el norte habitan sobre todo uzbecos, tayikos y hazara. Hay 11 etnias reconocidas en la constitución afgana. De estas 11 etnias, estas son como las de mayor porcentaje respecto de la población. Los uzbecos, tayikos y hazara conformaban en los 90 la Alianza del Norte, que se enfrentaba a los talibán.
queda una parte de algunos miembros de estos son los que hoy están defendiendo algunas regiones del norte. Y otra cosa, dijiste que quieren gobernar, pero no formar Estado. ¿Me explicás un poquito eso? No, Que sí, quieren formar el Estado, sí, sí. Ah, quieren formarlo. Ah, ya. No hay hoy un Estado con todas las letras en Afganistán, pero el objetivo de los talibanes es gobernar y conformar ese Estado a su manera. Una idea de nación. Sí, conformar una nación organizada. Una nación organizada con una estructura estatal, con un gobierno, vuelvo a decir, a su manera, con sus reglas, imponiendo su interpretación del Islam, imponiendo esa interpretación del Islam como la ley del país. Acá también una confusión que se suele dar, que la otra vez lo aclaraba un especialista de la Organización Musulmana Argentina, que no me acuerdo el nombre, que nosotros solemos hablar de la Sharia por la ley islámica, y hay sharías en realidad, porque hay al menos 5 escuelas de interpretación de la jurisprudencia islámica. Hay 4 escuelas sunitas y una escuela chiita que tienen distintas interpretaciones que toman distintas fuentes, así como nosotros en el derecho, no es exactamente igual al derecho positivo, pero así como en el derecho positivo la jurisprudencia toma, cuando un juez hace un fallo, toma la ley, después toma los fallos como antecedentes, la doctrina. Bueno, la ley islámica lo que toma es primero el Corán, pero después también todos los dichos del profeta y luego las interpretaciones que han hecho los sabios a lo largo de los años acerca de las cuestiones. Esas distintas posibilidades de hacer una interpretación de la ley, de los preceptos islámicos es lo que se considera ley islámica. Hay estados en los cuales la ley islámica es casi la constitución, por decirlo de alguna manera, y ahí hablamos de estados teocráticos. Son Irán, por ejemplo, que es una república teocrática, y también Arabia Saudita, que es una monarquía teocrática, donde la ley es lo que impone el Islam. Pero porque acá hay una cuestión que a veces no tomamos dimensión, que es que el Islam cuando nace no es solo una religión, es religión y política. Mahoma era un líder religioso y era un líder político. Entonces, para los musulmanes no existe la separación de la religión y la política. No existe la separación en su pensamiento de la iglesia y el Estado. ¿Les parece? La mayoría de ellos consideran que está bien que el Islam sea parte de la estructura política. Es parte de cómo ellos piensan. José pregunta si pienso que en los estados y las sociedades con tanta carga religiosa aumenta la posibilidad de una guerra o es independiente de la religión. Los fanatismos generan la posibilidad de incrementar los conflictos. Ojo, la carga religiosa es enorme en Estados Unidos. Enorme. Hace años hicieron una encuesta de si los estadounidenses, esto fue antes de que lo eligieran a Barack Obama, si estaban dispuestos a votar a un negro, si estaban dispuestos a votar a una mujer, si estaban dispuestos a votar a, no sé, hasta que preguntaron si estaban dispuestos a votar a un ateo. Casi ningún estadounidense estaba dispuesto a votar a un ateo. Votaban a un negro, una mujer, un homosexual, pero no un ateo. La carga religiosa en sí no implica el conflicto o la guerra, sino el extremismo y el fanatismo del Islam y del cristianismo y del judaísmo, digo, hablemos de Israel. Pero también hay otros componentes, puede ser también el fanatismo separatista, por decirlo de alguna manera, cuando una región se quiere independizar. También llevan a la guerra diferencias étnicas, también llevan a la guerra la lucha por los recursos naturales. Conflictos limítrofes, miren, ahora los chilenos nos están queriendo mochar un pedazo de nuestro mar. Las guerras, en este caso la religión es un factor que incide, pero no es el único. Es un factor, pero hay que sumarle los intereses que hay en estos países por sus recursos naturales, por su ubicación geográfica, también las dificultades que estos países se enfrentan en términos de pobreza, de desocupación,
de un estado sin infraestructura, es decir, estados destruidos, devastados. Hay un combo, cada caso se explica diferente. Sin duda, las interpretaciones extremistas de la religión, de todas, En todas. por eso es el factor Dios. No es Dios, es lo que hacemos de Dios. De todas generan conflictos, generan violencia, en realidad. Generan violencia. Porque al otro se lo ve como el mal. El otro es satánico. Entonces se anula el debate posible, se anula la democracia, se anula el diálogo, la convivencia. Si el otro es satán, lo tengo que eliminar. A eso voy con el extremismo religioso. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta. Si no, les voy a pedir que antes de que se desconecten, nos saquemos una foto. La lucha del talibán es una guerra por la independencia. ¿Quién los apoyó? ¿Quién los apoyó? Sería la otra pregunta. A ver, la lucha de los talibanes es una lucha por gobernar ellos. Gobernaban antes de que llegara a Estados Unidos, querían volver a gobernar. No es que sea la independencia, obviamente lo pueden enmascarar en la lucha antiimperialista. Hay mucho que como que apoya a los talibán por ser antiestadounidenses. Una cosa es que uno está en contra de la invasión estadounidense y que critica a Estados Unidos, otra cosa es apoyar a los talibán. Son dos cosas distintas. Son mezclar papa con batata, no. Una cosa es una cosa y la otra es otra cosa. Pero en cuanto a apoyos, no es que tuvieran apoyos externos antes de asumir el poder. Muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo se financiaron? Porque esa es la cuestión que quizás llama a preguntar por los apoyos. ¿Cómo se financiaban los talibán? Se financiaron un poco con el opio, se financiaron también se autofinanciaron. Si bien han recibido apoyo, financiamiento internacional, pero sobre todo quizá de algunos musulmanes en otros países o de otros grupos armados o violentos, pero se autofinanciaron con, vuelvo a decir, el control de tierras, recursos naturales, las plantaciones de opio, los señores de la guerra. Todo esto los hizo autofinanciarse. Y no es una lucha por la independencia en sí, sino que es más la intención de gobernar el país. Ellos quieren gobernar. Cuando la invasión soviética terminó, volviendo a esto para entender lo que los motiva a veces, cuando termina la invasión soviética, recordemos, los soviéticos invaden entre el 79 y el 88, más o menos entre el 80, 88, 89, invaden Afganistán. Tampoco lograron, se le llama el cementerio de los imperios o el cementerio de los elefantes a Afganistán, porque derrotó al Imperio Británico, a los soviéticos y ahora a Estados Unidos. Los soviéticos invaden Afganistán por varios motivos que ahora no vienen al caso. Lo cierto es que la resistencia a la invasión soviética la van a hacer los talibán, que eran los pashtún, entrenados en Pakistán, en las escuelas coránicas o madrazas, en las cuales se impartía una interpretación fundamentalista del Islam que venía de Arabia Saudita, la corriente wahabí. Bin Laden era saudí. Él lleva esa corriente, esa interpretación del Islam a esta conformación. Talibán quiere decir estudiantes, eran los estudiantes de las escuelas coránicas, que luchan contra los soviéticos, hacen la resistencia. Los soviéticos se ven en Rambo 2, creo que aparecen los heroicos afganos. Así, de 2 por 3 voy a citar alguna película de Rambo, sépanlo. Porque me gustan las películas de Rambo, ¿qué les voy a decir? Son bastante sangrientas, pero son sangrientas como se hacían en aquella época. Me gustan para interpretarlas además actualmente, ¿no? Cómo mostraban determinadas guerras y momentos. El sudeste asiático, Afganistán. Bueno, cuando los soviéticos se van, Bin Laden y los talibán le piden ayuda a Estados Unidos. Dicen, bueno, ahora ayúdame, tengo el país destruido, yo quiero gobernar, decían los talibán. Nosotros queremos gobernar, somos los que resistimos. Se va a conformar esto que mencionaba, la Alianza del Norte, los uzbecos, los tayikos y los hazara, y se va a iniciar una guerra civil que va a durar hasta el 96.
Y ahí Estados Unidos apoyó a la Alianza del Norte, no apoyó a los talibán. De ahí es que los talibán y Al Qaeda posteriormente generan ese odio hacia Estados Unidos y hacia Occidente. Pero hacia Estados Unidos particularmente, porque no los apoyaron y les dieron la espalda. En el 2001, encima, los invade Estados Unidos, entonces los talibanes lo que quieren es gobernar, librarse de Estados Unidos y gobernar su país. ¿Qué apoyos podrán tener? Dijimos, está por verse. Pakistán también los ha apoyado bastante, eso hay que decirlo. Fíjese, lo de Pakistán ha sido medio jugar a dos puntas, porque mientras le decía a Estados Unidos, yo te apoyo en la lucha contra el terrorismo internacional, le daba cobijo a Bin Laden y por abajo le mandaba financiación a Al Qaeda y a los talibán. Pakistán juega a todos lados, pero un poco de apoyo de Pakistán han tenido. Pero no porque Pakistán quiera que gobiernen los talibán, Pakistán quiere un Afganistán estable. Como decía Facundo, no le conviene un Afganistán tampoco prendido fuego y que se le vayan todos los refugiados a ellos. Bueno, antes de que se me vayan, que se me desconecten, nos vamos a sacar una foto para tener un testimonio para el Instagram en esta bella tarde soleada que todos ustedes han estado aquí escuchando una charla sobre Afganistán y Estados Unidos, así que lo celebro por ustedes. Y el mes que viene, por lo menos los que están en Mar del Plata, los que están lejos como Silvia, que está desde Bélgica, no van a poder, pero después veremos si les grabamos el encuentro. La primicia es que el mes que viene vamos a hablar de feminismo islámico. Ese va a ser el tema del mes que viene. Nos encontramos en la plaza a debatir esto de las mujeres en el Islam, de lo que pasa con las mujeres en Afganistán. Voy a sacar la foto antes de que se me desconecte alguno. Perdón, Melissa, que si llega a llover o es tiempo malo, vamos a hacerlo por Zoom. Claro, sí, ojalá que no. Yo voy a hacer todas las danzas y pedidos a las deidades para que haya sol, pero sí, eventualmente lo hacemos por Zoom. Lluvia o frío también. Sí, no solo mucho lluvia. frío, se hace mucho frío. Si está un poquito fresco, bueno, nos vamos con algún abrigo y nos ponemos en el solcito, aunque sea que es un rato. Pueden ir con niños, tienen la plaza ahí, los ponen a jugar en la plaza, pueden invitar amigos. Hay que llevarse una sillita. Tenemos sillas de la biblioteca, pero si quieren llevarse sillita propia, para que estén más cómodos, si alguien quiere con una reposerita, una manta, lo que quieran. La reposera te dormís, un silloncito de playa. Bueno, un silloncito de playa, si no, la biblioteca tiene sillas, las vamos a utilizar en el exterior en la plaza. Pero si a alguno le queda más cómodo llevarse su sillita, bienvenido sea. Lleven mate, bizcochos y nos encontramos en la plaza el mes que viene si Dios y el tiempo acompañan. Muchas gracias a todos. Un picnic intelectual. Un picnic internacional, porque tenemos, aparte podemos ver algunos que hace mucho que no nos vemos en persona, que nos vemos siempre por Zoom. Va a estar bueno vernos personalmente. Así que ojalá que el clima nos acompañe para que nos podamos encontrar. Muy bien. Bueno, muchas gracias. La foto. Gracias, Facundo. Bueno, gracias a todos. Bueno. Gracias. Muy bien. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, José.